Alguna Gracias a vos, pregunta. Francisco. Realmente una charla con muchas aristas, con muchas facetas. Has abarcado el trabajo multidisciplinario, para lo cual se me ocurre que a veces cuesta generar un pequeño espacio de lenguaje común para poder entenderse, y eso es evidente que ustedes lo logran. Estoy Es lo abierto que me para... apasiona, es lo que me gusta, habrán notado, y bueno, nada, para mí el agradecido soy yo, digamos, por permitirme este espacio y invitarme a su espacio, digamos, que sé que Quería preguntarte, por ejemplo, el caso del grafeno, esa película de nanométrica, digamos, como vos dijiste, tiene propiedades así, asombrosas frente a los materiales estándares que tenemos, es decir, que la resistencia, las conductividades, etcétera. Por ejemplo, esa resistencia se logra en esa lámina de espesor nanométrico. ¿Es posible a partir de eso, no sé si se puede hacer, generar materiales que puedan ser utilizados en virtud de su resistencia para construcción de piezas industriales, etcétera? Eso, o, no sé, sí, ¿es posible? ¿Se está haciendo? se está usando como protector de pantalla en los teléfonos, se está usando también en el cemento mezclado para ladrillos, porque le da Mira, mayor resistencia, ujú. Y aparte es hidrofóbico, entonces, como son carboncitos, digamos, es bastante hidrofóbico, entonces repele el agua. Entonces, para zonas como, por ejemplo, zonas de La Plata que se inundan, eh, ujú. vendría bárbaro, digamos, por lo menos un metro y medio, digamos, de construcción con ese tipo de material para, para repeler el agua, digamos. Es como la cerecita, digamos, que se usa. Allá en Mendoza usamos menos porque no nos llueve tanto, pero acá es como leitmotiv usar la cerecita que se ponen en las columnas porque si no se te empieza a pudrir la casa desde abajo, digamos, básicamente. Ahora, ese uso, por ejemplo, como hidrófugo, digamos, para esa Ujú. parte de construcción, ¿eso es una posibilidad futura o se está haciendo en algún lado eso actualmente? Yo lo que he visto que hay estudios y, por ejemplo, hay ya empresas que están interesadas en empezar a... Porque ahí no usas el grafeno CBD, digamos, o sea, el grafeno que yo les mostré que es bien académico, es de bien de estudio, para estudio, digamos, en estos casos en particular, eh, usas otros métodos de obtención de pseudografeno, o sea, más similar al grafeno. Tal vez no son una sola capita de grafeno, son un poco más de capas de grafeno. No es grafito, pero es más tirando hacia el grafito. Y podés Ajá. obtener en dispersiones, como mucho, por eso que hablábamos, 800 metros cuadrados por gramo. Entonces, con muy poquitos gramos de ese material, podés disolverlo o diluirlo en estos cementos y darle como un refuerzo al cemento. No, Se me hay empresas que lo ocurría, están usando. ajá, se me ocurría, Francisco, por lo que mostrabas, que a lo mejor la producción del grafeno dentro de esas espumas podría ser una manera de conseguir un material con alta resistencia, porque ahí ya el grafeno está dentro de esos tubitos de las espumas y Sí. tiene una estructura interna que no es una laminita chiquitita, ¿no? Ajá. Sí, Bueno, sí, nosotros lo eh, usamos porque tenemos mucha superficie ahí. Entonces, cuando hacemos la electroquímica, sacamos un montón. Se nos tiñe realmente el vaso electroquímico, se nos tiñe de color porque hay muchísima área superficial ahí. ajá. Ujú. Bueno, cómo no. Bueno, muchas gracias, Francisco, nuevamente. No, no, de nada. Felicitaciones. Un placer, gracias. Bueno, adelante, Alicia, con tu pregunta. Francisco, hermosa la charla, Gracias. muy interesante. Mi pregunta es, veo que el grafeno ahí interacciona con iones. Con partículas más grandes, ¿hasta qué tamaño pueden, o sea, si ya fueran moléculas más complejas, hasta qué Claro. tamaño más o menos puede interaccionar así haciendo esa prueba de cambio de fluorescencia, o es solamente con iones? Claro, lo que pasa es que nosotros a ese subdominio de grafeno, que es el punto cuántico, lo modificamos químicamente en la superficie. Entonces, eso forma un complejo. Ese grupo químico forma un complejo con el ion. Entonces, es a nivel de complejante, digamos, con el ion. O sea que lo que estamos haciendo es como direccionando, haciendo química sobre el material para direccionar para que se forme ese complejo. No sabemos bien por qué se compleja muy bien con el hierro y el mercurio,
a diferencia de los otros iones, pero evidentemente hay algo porque esa molécula, el 1-nitroso 2-naftol, es una molécula que forma complejos muy buenos de cambio de color muy rápido con el cadmio, por ejemplo, con iones cadmio, pero no así con el hierro también con el hierro y el mercurio, pero digo, principalmente con el cadmio. Pero en nuestro caso, al estar presente el grafeno con esta molécula, evidentemente está preferencialmente formando un complejo con el hierro y el mercurio. No sabemos la mecanística, digamos, no sabemos exactamente qué está pasando ahí, pero ¿vieron ese grafiquito que les mostré cómo caía la fluorescencia? Eso son todas estadísticas, no es que hicimos un solo ensayo. Pusimos todos los iones, hicimos mucha estadística de eso y vimos que el hierro y el mercurio bajaban la fluorescencia del punto cuántico. No sé si responde tu pregunta, pero digamos, como tamaño, no sé tamaño. Yo digo que tamaño de iones porque forma complejo. Cosas más grandes, digamos, ya no creo que las agarre, digamos, el grafeno. Claro, esa es la idea, porque pensando en fármacos para Ah, poder, claro. Y son moléculas más son, grandes. son todas son moléculas gigantescas en Claro, comparación con exacto, un exacto, ion. porque el grafenito Entonces, queda disminuido. claro, ¿cómo se podría hacer ese proceso para adaptar? Sé que los nanotúbulos estos que forman Sí. pueden contener moléculas más grandes en su interior, ¿no? Pero Sí, no sé cómo funciona eso. la proteína lleva como la hormiga 12 veces su peso arriba. Entonces se le puede, y esos son millones y millones de proteínas que caminan sobre el microtúbulo. Y eso está muy interesante porque procesan, o sea, caminan cada 0,8 nanómetros, dan un pasito. Ah, no, sí, las proteínas motoras, eso es otra Las cosa, proteínas sí. motoras, No, la estoy pensando, quinesina. no en los naturales, sino en los Ah, nanotúbulos artificiales. los nanotubos, sí, Sí. los nanotubos de carbono, son En realidad como, son microtúbulos los naturales, no nanos, son mucho más grandes. mucho más grandes, exactamente. Ujú. Sí, tienen Sí, partes sí. hidrofóbicas e hidrofílicas, mientras que Claro, sí, sí, sí. Sí, el no, los microtubo. complejos de tubulina son diferentes. Ujú. Son mucho más grandes, inclusive que al nivel que están viendo ustedes, ¿no? Que es mucho Sí, más. son más grandes, sí. Son 3 órdenes de magnitud más abajo. Así Claro, es que, micro, bueno, ujú, es micro. en, mic- en Ujú. micro, claro, son microtúbulos, claro. Son Sí, mil sí. veces más grandes. Por eso son mil veces más grandes. En cambio, por eso digo, si estos son tan chiquitos, ¿cómo se podrían utilizar para transportar moléculas mucho más gigantescas como sería la molécula de un fármaco? Y Como en los los Cage fulerenos se compounds, ponen, ¿no? adentro de los fulerenos que son Ujú. como de 60 Como carbonos los o fulerenos, 70, claro, se han claro. puesto Se cositas puede, ahí. se pueden Ujú. poner cosas ahí adentro, como formando Ujú. como transportadores Sí, de de medicamentos, moléculas de grandes. drogas. Ujú. Claro, de drogas. Sí, ese es Esa un era gran la inquietud. desafío. Es un gran Sí, desafío me porque imagino. también después hay que liberar la droga, o sea, hay que abrirlo. Claro, bueno, muchas gracias. Bueno, no, de nada, gracias. Bien, Alicia, espero que hayas quedado satisfecha tu pregunta. Le damos paso a Roberto Lauro, que tiene la mano también indicando que quiere hablar. Sí, buenas tardes a todos. Excelentísima presentación. Se necesita un bien poco de cerebro para todavía comprenderla. Yo te voy a hacer algunas preguntas que van a ser, digamos, muy, tal vez, elementales comparado con la profundidad que has tratado esto, pero me ayudará, por lo menos a mí y creo que a algunos colegas, a aclarar algunos incógnitas, no incógnitas, algunas preguntas que se me ocurren. Yo soy ingeniero en electrónica. La ley de Moore, si nos recordamos toda la ley de Moore, decía más o menos así, que cada 2 años se podía duplicar la cantidad de transistores por unidad de superficie, de acuerdo a la ley de Moore, en base a la miniaturización que se iba haciendo en el tiempo. Pronosticaron eso. Si me estoy equivocando, corrígeme, Francisco, por favor. No, está muy bien, Eh, está muy bien. Ujú. entonces, se llegó a un límite. Moore había establecido un límite de
miniaturización que ya se ha traspasado. Yo me recuerdo, este tema lo traté, digamos, desde el 2010, una cosa así. Preveía Moore que el 2020 se iba a estabilizar, no se iba a poder miniaturizar más. No sé, esto tiene un par de preguntas, esta exposición mía. Ya se estableció el número, se estableció que ya no se puede miniaturizar más o hay alguna apertura? Porque con respecto a esto tengo algunas preguntas para hacer. Está muy bien, Roberto. En el 2010 se dejó de... Moore muestra una curva exponencial de cantidad de, se llaman como cantidad de transistores por die o por chip. Entonces es cada vez hacer las cosas, vamos a decirlo así, hacerlas más chiquititas por la misma superficie, en la misma superficie. En el 2010, 2005, la ley de Moore se empezó a mesetar. ¿Pero por qué se empezó a mesetar? No por una cuestión física, no por una cuestión física de hacerlos más chiquititos, sino por una cuestión de disipación de calor. Porque, digamos, al tener muchos más dispositivos dentro de un mismo die o chip, tenés mucho más consumo energético y tenés mucha menos disipación de calor porque tenés menos superficie para disipar. Entonces, el grafeno se propone como un material que pueda venir, el grafeno y otros materiales, como nuevos materiales que puedan reemplazar el silicio. Lo que pasa es que el silicio, la tecnología del silicio, aparte de muy buena y está muy conocida, es como la nafta, el silicio es como la nafta. ¿Sí? Uno quiere cambiar hidrógeno, pero para cambiar hidrógeno tiene que cambiar toda la infraestructura. Para cambiar el silicio por otro material tiene que cambiar toda la infraestructura. Entonces, como que no hay un animosidad todavía o una idea política, creo yo, de hacerlo, a ese cambio tan fundamental. Porque el hidrógeno, digamos, para hacer un paralelismo, ¿no? El hidrógeno es una energía verde si se obtiene desde fuentes renovables, ¿no? Y no se está utilizando prácticamente, se sigue utilizando el combustible. Y el silicio pasa eso, y aparte el silicio es muy barato, porque es arena. Entonces, no sé si Roberto contesta un poco de la pregunta, pero sí, la ley de Moore se mesetó y que hace que no disipe el calor, hace que tu procesamiento en tiempo de datos se haga más lento. Entonces es lo que se llama el speed clock en inglés, que es como, claro, vos tenés la máquina, le estás dando, claro, tenés una máquina más chiquitita, pero le está pasando está procesando muchos datos al mismo tiempo y no te está dando la respuesta rápida como, como uno la querría, digamos. Bien, ok, te agradezco. Los nanobots, que son nanorobots, se estarían utilizando, se querrían utilizar para el tema del cuerpo humano, de mejorar situaciones del cuerpo humano. Esa nanotecnología, que es mucho más que nanotecnología, ¿está ya siendo utilizado o está todavía, eh, digamos, en experimentación? Bueno, sí, hay un caso ejemplar que son para tratamientos hipertérmicos de nanopartículas que se modifican químicamente, nanopartículas de oro que se modifican químicamente para, para enviarlos justo a las células, por ejemplo, para hacer tratamiento de cáncer. Entonces se envían directamente con ácidos fólicos y con otros tratamientos, se depositan sobre la célula cancerígena. Entonces, eso hace que después lo podamos irradiar con... Estas nanopartículas tienen algo especial que es absorben luz. Entonces, lo podemos irradiar con el infrarrojo y al absorber luz generan lo que se llama, da para otra charla, pero generan lo que se llama un plasmón, que es como, son electrones confinados en la superficie del metal, ¿sí? Que levanta la temperatura en la superficie de la partícula. Entonces vos, por un lado, puedes hacer detección de células cancerígenas y tratamiento por hipertermia, o sea, levantás 20, 30 grados a nivel localizado, ¿no? A nivel local, digamos, levantada esa temperatura y esos tratamientos entiendo que ya se están probando. Con Se probó fotones, en me ratitas y resulta a mí, con fotones, claro, disparos fotones con de infrarrojo. fotones. No Ujú. sé si
coincidimos. O sea, bueno, Sí, tú dijiste con rayos infrarrojos. con infrarrojo porque es transparente, la piel es transparente. Ajá, Por eso necesitas mandar infrarrojo, pues si vos mandás energías más fuertes, digamos, como cercana al ultravioleta, dañás mucho la piel, dañás el cuerpo, no podés hacerlo. Entonces, usás infrarrojo. Lo que tiene infrarrojo es que disipa mucho también con el tejido. Entonces, ahí están los físicos metidos, los ingenieros, hay toda una. Porque cuando uno irradia con menor energía con el infrarrojo, también hay mucha disipación. Entonces, por ahí la nanopartícula que está un poco más hacia adentro, en cáncer de mama se está tratando, porque es más superficial, entonces se llega mejor con la luz y dicen que está dando muy buenos resultados. Y ese sería como un nanobot, digamos. sí, es correcto. Que para vos también, Eduardo, que sos enólogo, qué bueno el método ese para la detección de mercurio y hierro. Sobre todo, si alguna vez queremos los argentinos hacer vino en serio, tenemos que mejorar la calidad. Creo que como enólogos siempre tuvimos la Argentina estuvo corriendo a los demás países de atrás porque no hacía eso. Y creo que detectando el hierro y el mercurio por medio del grafeno va a ser algo espectacular. Por la CAS férrica, sí. Buena acotación la tuya. Si no hay más preguntas, entonces le Bueno, agradecemos nuevamente a Francisco y seguramente lo vamos a convocar para alguna otra porque quedaron varias cosas en donde dijo sería para otra conferencia. Así que bueno, estás está bien. nominado, Francisco. Muchísimas gracias.